Regreso con más Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Son las 8:09 de este lunes 3 de marzo. Y tenemos la oportunidad y evidentemente la satisfacción de recibir en esta cabina del Gobierno de la Mañana, en este inicio de la Semana Mayor, la presencia de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Es la asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia, anticorrupción y la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Doña Milagros ha sido no solamente una política y servidora pública de éxito, de impacto, con legado en la República Dominicana, también le ha tocado ayudar, contribuir a la formación, sobre todo de muchos jóvenes que hoy son políticos, a su vez exitosos, que son servidores públicos, que participan dentro de la política nacional. Y me consta, ¿verdad?, que su casa ha sido esa escuelita para muchos de ellos, muchos amigos también que participan pues del debate público. Así como también en la Z101, además de ser parte de esta familia, pues su espacio Milagros desde la Z, que yo sé que tarde o temprano va a volver también con nosotros, ha sido una parte importantísima de nuestra programación. Doña Milagros, buenos días y bienvenida a la que es su casa, la Z101 y el Gobierno. Muchísimas gracias. Y debo decir que de vez en cuando me hace falta, pero desde el punto de vista de donde estoy, tengo que ser respetuosa con la diversidad de opiniones que hay en el ambiente y sobre todo muy desvinculada de toda actitud o acción que pueda tener en relación de negocio, de empresa, y en ese sentido me tocaba no solamente irme, sino también defender a la Z. Ah, qué bien. Ha sido polémica mi estadía aquí, un día más después de eso. Entonces, muchas gracias por recibirme, muchas gracias. Para nosotros es un honor. Gracias a usted por estar con nosotros, doña Milagros. Y aprovechar para, con usted, enviarle un saludo a nuestro gran amigo Julio Cordero, a quien esperamos ver por aquí también un día de estos. Un gran activo de la Z101 junto a doña Milagros. Doña Milagros, usted desde sus responsabilidades en el gobierno ha sido constante en el sentido de llamar la atención de funcionarios del presente gobierno cuando se han presentado cuestionamientos públicos. La última vez con el señor Mérido Torres, director de titulación, quien usted dijo que debería tomarse una licencia ante los cuestionamientos que han surgido sobre su accionar, vinculándolo con un caso. Rosendo, doña Milagro. Su amigo de siempre. Sí, amigo de muchos años. Yo me recuerdo, tú llegaste aquí cuando yo estaba instalada y fue una recomendación importante. Sí. Bueno, yo debo decir que yo, con mucha coquetería, porque las mujeres tenemos muchos elementos y Estado Dama lo sabe, yo dije, de acuerdo con mi cana, yo recomendaría, porque no es cierto que uno puede, porque una gente sea mencionada, excluirla de un cargo público. Y nosotros no somos la justicia. Mucha gente cree que nosotros actuamos dentro del equipo, lo que es la justicia. No. Nosotros tenemos respeto al debido proceso y tenemos un deber de institucionalidad y de respeto a ese poder judicial. Pero yo debo decir que lo dije porque hay otro caso que nosotros estamos manejando, que hemos estado manejando por 2 o 3 meses, y entonces me refería a eso. Y me refería que lo más prudente cuando uno está en un gobierno es, en caso de un conflicto o de una mención, es un poco aislarse para dejar que las cosas sigan su curso. Entonces, pero no era que yo podía ni debía, por el hecho de una mención, pedirle a nadie. Yo sí que sé y él también sabe que ese caso está pendiente y que a lo mejor no pasa nada, pero tenemos que tener ya sabiendo que puede suceder. Por el sentido general, doña Milagro, y era la pregunta que le quería plantear. ¿Cómo ha observado usted el tema del manejo ético dentro de la dentro de las administraciones gubernamentales en los últimos administración, años? Yo no quiero hablar de las otras. Y además no me quiero meter en un campo en la que nosotros hemos decidido dejarle total independencia, aunque tenga la comilla que dicen allí, pero las mías no existen allí, que las regalo todas. Entonces, este gobierno se ha caracterizado por el cumplimiento normativo. Fíjate que en el tema que ha estado caliente pues, por el presidente de los Estados Unidos, es el cumplimiento de las normas
o el no cumplimiento de las normas, donde está la diferencia entre la corrupción y la no corrupción. ¿Qué son las normas? Las normas son las reglas que el Estado establece para ir cumpliendo en caso por caso, desde un contrato, desde un cumplimiento. Todo lo que tú ves que puede ir a la justicia porque han encontrado, no quiere decir que haya un fallo o no haya un fallo a favor o en contra, pero todo lo que va a la justicia tiene basamento en algo que se viola. Y lo que se viola en el caso de la administración pública es un acto administrativo. Entonces, en ese sentido, desde el inicio del gobierno, fue una decisión del presidente Luis Abinader que se le cumplieran todos los procedimientos. De ahí que el gran valor que estamos aportando es un mejor manejo de los fondos públicos, una más efectividad en el uso de esos fondos y al mismo tiempo mayor satisfacción ciudadana porque podemos llegar con más cosas y cositas a las comunidades cumpliendo los programas de gobierno. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que ver de todos los gobiernos, ¿cuál cumplió a cabalidad las normas de administración pública? Esa es la gran clave. O sea, ¿cuál fue el más corrupto? ¿O cuál fue el que más problemas ha tenido? Vamos a hablar con una palabra que le gustaría a Nayib, yo la quiero decir, yo me quiero llevar bien con él hoy. Entonces yo quiero decir que va de... Siempre me voy a llevar muy bien. Siempre. Pero yo para reiterarlo. Entonces, es en cuáles han violado o no han cumplido con las normas de administración pública. Por eso, yo no sé si ustedes conocen, yo creo que Susana, que fue miembro, viceministro, no ha tenido responsabilidad de Estado, existían en todos los sitios las comisiones de ética pública. ¿Sí o no, Susana? Claro que sí. Lo que hemos hecho, Susana, para ayudarte a que tú me ayudes a comprender esto o a explicarlo, es que las comisiones de ética se han sustituido por comisiones de integridad gubernamental y el conocimiento, el seguimiento de las normas. Fíjate bien que eso hace coherencia con la política del gobierno, que tenía un compromiso de tratar de resolver el problema de impunidad que la gente denunciaba día por día. Entonces, ¿dónde están las comisiones de ética? ¿Dónde funcionaban las comisiones de integridad? ¿Dónde funcionaban las comisiones de ética? ¿Dónde funcionaban las comisiones? Solo que con una gran diferencia. Antes no existían los procesos de denuncia, se debía más a periodistas especializados, a denuncias de interesados. No eran producto del estamento interno que ayuda a gobernar en el cumplimiento de las normas. Entonces, en ese sentido, están todas esas, se crearon, siendo coherente con el gobierno, Lorenzo, se transformaron las comisiones de ética en comisiones de integridad y cumplimiento normativo. ¿Pero qué son? ¿Cómo fue eso? Óyeme, antes eran solamente los 3 niveles más altos de la administración pública lo que la integraban. Ahora son los 5 niveles, eligiendo cada nivel a una persona, pero tienen una asesoría de 4 funcionarios que todos están nombrados en la administración pública, ninguno es nombrado por ese especial, son elegidos internamente. Está el consultor jurídico, está el de compra y contrataciones, está el que recibe las mercancías y está el RAI, porque el RAI es la vinculación con todos los portales, el que te dice si cumplió o no cumplió, si la comisión le pregunta. Fíjate bien, pero ¿cómo fue esto? Elegida, ¿entraron a trabajar? No, señor. Primero se tuvieron que calificar por un proceso que es las 3 ISO. Es cumplimiento, antisoborno y conflicto de interés. Asistida por el Banco Interamericano de Desarrollo, aprendieron a hacer el mapa de riesgo. Porque sin mapa de riesgo no es igual tú que trabajabas en el sector eléctrico o trabajas en el sector que los que trabajan en salud pública. Ni yo, somos todos diferentes. Y para que un sector gubernamental pueda hacer el mapa de riesgo de su entidad y por lo tanto su carta compromiso, tiene que saber que se tiene que comprometer. Y entonces, después de esa habilitación, se juramentaron en un congreso muy hermoso. Y están ahora trabajando en todas esas cosas, mapa de riesgo, el nuevo código de ética
y preparándose para presentar, construir entre todas las comisiones, la comisión, el programa de integridad nacional. Bueno, yo la felicito. En esas cosas que estamos. ¿Qué pasa con el presidente Biden? Porque yo sé que me lo va a preguntar alguno. Y yo estoy adelantándome. Sí. ¿Sabes? La experiencia. Yo oigo porque este programa aprendo mucho de aquí todavía. Doña Milagro nos va a dejar sin preguntas. Eso es una habilidad de mujer. Aprende. Adelantarse. Aprende. Ellos te me conocen, ¿sabes que eso? Ahorita me mandan a callar, me dice Fundo que hay un cambio porque yo hablo y así va a ser. Esto es una escuela. Aquí aprendimos todo. Bueno, cuando Biden, el presidente Biden habla de las 100 elegidas. Él no habla español, él habla inglés. Para él es igual lo que oficina, pero que estaban ahí y están existiendo y están siendo la admiración de toda la red mundial, que abandonándonos o superando la visión tan ética y moral de las ideas de Adela Cortina, la gran teórica de este caso, hoy están comprendiendo, como nuestro país acaba de comprender, que el problema es la corrupción o la anticorrupción, la prevención, porque ninguna lucha contra la corrupción es positiva. Lo positivo es evitar lo que pase. Entonces, esa cosa está ya dicha. Doña Milagro, yo la felicito si usted ha logrado que se materialice y que realmente rinda frutos esas comisiones que ahora le llaman de ética, que No, de integridad. De integridad, que eran de ética realmente con el mismo esquema, o sea, eran mejor esquema. La integraba la dirección jurídica y demás. O sea, conceptualmente son importantes. A mí me interesaría saber cómo va el plan anticorrupción con relación al cumplimiento de esas comisiones de integridad, porque el plan anticorrupción plantea, entre otras cosas, no solamente lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, también la racionalidad de trámites, donde entiendo yo que es que el meollo de los conflictos de interés y todo lo demás, usted sabe, los espacios de rendición de cuentas, que es difícil ver los funcionarios rindiendo cuenta, y sobre todo la administración del plan de riesgo. Ahora se están haciendo, pero la administración es más de la comisión. Y que han producido esas comisiones, que son comisiones. Hay que decir que el señor Biden habló de oficina, es diferente. La comisión lo más que puede hacer es administrar las denuncias internas y pasarla a la dirección que usted mira. Tu preocupación es la nuestra. La embajadora ante las Naciones Unidas el viernes pasado, en una intervención, se refirió al proceso y habla de comisiones. Sí, ya ella corrigió un poco. Y además, yo no diría que a un presidente lo vamos a corregir, porque yo no me atrevo, bueno, de vez en cuando yo digo que una cosa no me gustó, pero eso no importa. Corregir es una palabra muy fuerte en términos diplomáticos. Entonces, y tú sabes de eso. Mira, no es solamente de resultado. Si el cumplimiento normativo se hubiera hecho, hoy no tuviéramos tantas preocupaciones muchas familias dominicanas. Yo te digo que que la República Dominicana haya sido la vanguardia de transformar ese criterio en el cumplimiento normativo es algo que nos debe realmente honrar. Ya están hechos, ya casi todos tienen hecho su mapa de riesgo. Ya están todos trabajando en el sentido de el compromiso, el plan de su departamento sobre cumplimiento, de su ministerio. Hay elegidas 104, porque hay 4 que son menores, porque no le podemos poner el mismo equipo a instituciones que son pequeñas, no es para poner más gasto, sino para ser más eficientes. Pero ya hoy en día están eligiéndose, están ya elegidas. Hay en Agricultura, Salud, Agricultura, Salud y Ministerio de Vivienda. Le digo porque entonces el conflicto de interés ahí hay que ver qué ha dicho la comisión con relación a... Bueno, esa es tu labor de ciudadana. Hazlo y dilo y dilo. Pero realmente, Susana,
tú no seas lo positivo que es este programa para hablar del tema, porque son cambios que la gente a lo mejor no está soñando. Nosotros en este momento estamos cerrando un acuerdo con la OCDE. Ustedes saben lo que es la OCDE, es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Sostenible, que es el organismo de más prestigio en términos de red de integridad. Y entonces nosotros estamos en ese sentido buscando el acompañamiento, cerrando el acompañamiento para hacer de esto una cosa permanente, evaluable. Estamos diseñando el portal de seguimiento para que todo el mundo pueda ver lo que están haciendo, cuando lo hace y cómo lo hace. Porque todo esto tiene que terminar, como tú explicas, en la rendición de cuentas y en la transparencia. Hacer las cosas visibles, hacerlas comprobables por todo el mundo. Entonces, en ese sentido, vas a poder ver, yo me alegro mucho, que tú, cada vez que un ciudadano me sigue más, me están ayudando a seguir hacia adelante. Y los grandes errores de nosotros fue cuando tuvimos la oportunidad de hacer esas cosas, no realizarlas. Ese es el problema, el crédito que estamos teniendo nosotros en este momento en el mundo. Porque gracias a ese crédito, eso es una noticia que yo no he querido hablar porque tiene que ver de mí. La República Dominicana y Kosovo, y la República Dominicana especialmente, fue co-líder de la cumbre de la democracia. Y fuimos las que participamos en el proceso en el que se integraron co-líder con la República de Kosovo. Pero se integró Canadá, Inglaterra, Alemania, Finlandia, Países Bajos y los Estados Unidos. Y el documento que hemos presentado de reforma tiene dos cosas muy importantes. Primero, la posición de nosotros como co-líder. En esa cumbre hablaron dos mujeres, dos de un país, dos personas. Solamente habló uno por un país. Habló la vicepresidenta Raquel y yo en la apertura. Y en la apertura hubo una cosa dominicana. Nosotros teníamos que también dirigir el proceso o codirigirlo, en el que estuvimos acompañados por la Cancillería. Pero en la otra parte, la dominicana, tanto la Cancillería como nosotros, decidimos que se construyera una posición país, no una posición gobierno. Y ahí tuvimos en 13 reuniones y en 5 mesas reunidos los poderes, los 3 poderes. El Poder Judicial es su doble, porque la Procuraduría no es parte del sistema de justicia, pero no es parte del Poder Judicial. Tuvieron la presidencia de la Suprema, la Procuraduría General de la República, una cosa que siempre olvidamos, que es la consultoría pública, la Defensoría Pública, que es un organismo fundamental para la cumbre que se llamó la justicia centrada en el derecho del ciudadano. Y entonces ahí tuvo la sociedad civil, los sectores económicos, hicimos una declaración dominicana. Le dejo el documento ahora. Pero estamos haciendo con la OCDE un acuerdo para hacer de eso no solamente un ensayo, sino un ejemplo de país. La rendición de cuentas, el seguimiento. Es que esa comisión debe saber cuántas compras se hicieron, cuántas fueron. No se tiene que meter en la compra, porque eso tiene su órgano, compras y constataciones, pero tiene que poder decir, se hicieron 10 compras, 4 fueron rechazadas o fueron 3 no dieron o tantas quedaron bien, para darle al seguimiento los contratos. Se firmó un contrato, a decir ya se firmó el contrato, no se firmó el contrato, ya llegó la mercancía, ya la recibiste. No, es un seguimiento, porque nosotros tendremos cosas que denunciar o que ya podrán denunciar, pero lo que queremos es evitar la denuncia, es la colaboración interna. Doña Milagros, qué satisfacción tan grande conversar con usted, porque políticos de su categoría y dimensión muy pocos quedan. Estamos, sin temor a equivocarme, ante la mujer que más lejos y más alto
ha llegado en política en República ¿Me puedo Dominicana. caer? No solo porque no es por un tema de filiación ni de mosquitero, sino por sus méritos en una trayectoria de una construcción democrática. Es la verdad, yo lo digo con sinceridad, ustedes me conocen acá. Bueno, pero mire, y justamente ahí quiero hablar con usted en términos políticos. Saludo su intención, saludo esa vocación de la transparencia. Pero por un tema de forma y no de fondo, hay elementos políticos de su propio partido que han sido pulverizados. Plutarco, Kimberly, también Adán, entre otros. ¿Usted no teme, doña Milagros, que Plutarco, Kimberly, Adán, Peguero? ¿Qué es Plutarco? Plutarco, el que era ministro de Salud Pública, que tuvo que renunciar sin ningún tema, por un tema de forma. Pero hay más, pero solamente dejémoslo ahí. ¿Usted no teme, doña Milagros, que haya un nivel de peligro que así como aquel cuadro de Francisco de Goya que presentaba a Saturno devorando a sus hijos, usted no teme que pueda pensar el dirigente político que el PRM se está comiendo a sus propios dirigentes por un tema de forma de transparencia? El problema es que no es comerse, es el momento que estaba viviendo el pueblo dominicano. De la honestidad de Plutarco Arias, este país es totalmente, lo sabe. ¿Qué pasó? Un trámite no cumplido. Él no se quitó porque hizo nada mal hecho, sino porque hubo un trámite que no cumplió. Y tanto lo sabe el país, que él ha llegado a Santiago a ocupar la posición que siempre le ha correspondido en el sistema de salud en el país. Lo de Kimberly, yo no tengo que ver nada con lo de Kimberly. Yo tuve que ver con un cumplimiento del decreto 486.12, que es el que crea la institución en la que yo estoy, que ordena el seguimiento a todos los que se nombran, que dentro del artículo 2 de la ley 311-14 están obligados a la declaración jurada de bienes. Cuando mi obligación fue que todo el gabinete presentara, históricamente no se había visto eso en este país, hasta los militares entregaron la declaración jurada en tiempo. Cuando eso llega, eso debe llegar por una resolución de la Cámara, del Pleno de la Cámara de Cuentas, debe llegar a la Procuraduría General de la República para evaluarlo con las recomendaciones que ellos hagan. Y ahí la Procuraduría llamó a la licenciada Kimberly en relación con su declaración jurada. Entonces, nosotros en ese momento no teníamos nada que ver, no nos correspondía. A ella la llama la Procuraduría. Cuando la Procuraduría entra a las manos, en algún caso, nosotros nos retiramos. No somos la justicia, somos un facilitador. El segundo caso fue Adán Peguero. Adán Peguero está trabajando en el gobierno. Adán Peguero pasó por una discusión, por un intervention y por una situación, y Adán Peguero está siendo presidente del partido en el municipio este. Entonces, ¿pero dónde está el problema? Estamos en la época de la alta uso de la tecnología, de la comunicación, de los portales, de los grupos que hacen los medios de las redes. Hay una sensibilidad arrastrada, hay un problema arrastrado de décadas de cuestionamiento de los gobiernos. Entonces nosotros puede que nos hayamos equivocado alguna vez y quizás nos vamos a equivocar con otros en algún caso determinado. Pero es que hay un alerta ciudadano, porque nosotros somos representantes no de un compañero, ni de 5 compañeros, ni de 500 compañeros. Somos representantes, hacemos política para el pueblo dominicano. Yo entiendo, tú no quieres saber el dolor que me causa a mí tener que investigar a un compañero. Tú no quieres saber las veces que antes de que pase algo, pero que si le corrige su acción o va a ser sometido a una investigación. Porque esto es así. Es un dato importante. No, el problema es que yo llego a que se hagan las cosas bien. Usted le alerta. ¿Cómo? Usted le alerta previamente. Corrige. Todos tenemos alerta. Arregla. Es que tenemos alerta en nuestros portales. Lo tiene compra y contrataciones, lo tengo yo, lo tiene José Río. Nosotros estamos modernizando la tecnología. Nosotros en 2 meses
vamos a tener por API vinculado todos los portales para que desde un solo sitio lo puedas ver todo. Es un cambio realmente que a veces imbuido en esas acciones no explicamos a la gente. El gran éxito de Luis Abinader, lo repito, es el cumplimiento de las normas. Que eso frena inclusive los casos de corrupción de gente nuestra que también venía imbuido del pasado. No es fácil hacer cambios. Cultura. Respetando el sistema democrático establecido. Aquí no ha habido una violación a una ley que de mecanismos que estaban establecidos. Aquí el gobierno ha podido hacer las cosas que le permitió el sistema jurídico, la institucionalidad. Entonces, me hace una pregunta que me da una bella explicación. Igual que yo no tuve nada que ver con Falla. El amigo que ya está incierto en la administración pública. Óyeme, ya lo habían llamado por una corrección. Entonces ya tú no puedes decir que no estoy viendo lo que está pasando. Entonces, gracias por la pregunta, porque además me deja salir mis sentimientos. Gracias. Doña Milagros, expresarle mi admiración, al igual que yo sé, todo este equipo siente mucho respeto, mucha admiración por su trayectoria y cómo continúa activa en la vida pública sin que nadie pueda hacerle ningún tipo de señalamiento. Doña Milagros, es difícil cumplir aun cuando se sabe cuáles son las reglas, las normas de carácter ético. Ahora, cuando se ignora a veces ese límite de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es muchísimo más difícil. Y sentimos muchas veces que se desconoce cuál es el límite que marca a los funcionarios en su función. Veo que se está promoviendo, y así usted lo señalaba, unos códigos de ética e integridad dentro de las instituciones públicas. Quisiera que nos hablara un poco de ese proyecto, en qué consiste, cómo se gestan esos códigos y qué impacto se espera que tengan de cara a mejorar vamos a decir, la delimitación de estos parámetros éticos en la conducta del funcionario público. Antes del código existe el compromiso ético que debe firmar cada persona que ingresa a la administración pública. Esa administración pública hoy en día, por ejemplo, antes de entrar a trabajar con nosotros, tienen un curso de cómo se inicia, qué es estar en la administración pública, las reglas principales. En eso estamos invirtiendo mucho dinero en preparación, recursos, en formar a la ciudadanos para ingresar a la administración pública. El código ciudadano, el compromiso ciudadano, te obliga a reglas que son invariables. O sea, la lealtad, la transparencia, una cantidad de normas y de principios que ya te la establecen por ir a la administración pública desde la ley 4108. Entonces, cuando ya tú tienes eso y estás adentro y descubras cuál es el riesgo, o sea, el riesgo que tenemos aquí, los precios de la gasolina, el sentido ético es uno de los sitios donde más problemas hemos encontrado y resuelto. Bueno, entonces el sitio de los hidrocarburos. Entonces, esa manera de ver la administración pública como una responsabilidad compartida, ese compromiso frente a la nación, frente a los ciudadanos, este es lo que ha cambiado, pero existían antes. Todo eso estaba en las letras. La República Dominicana tiene algo que tiene que revisar, y no nosotros, sino el país. Mira cuál, que somos parte del país. Se hacen las leyes, cualquier ley, la de seguridad social. Se esperan 5 años o 10 para ponerla para el funcionamiento. Pero las clases con intereses dentro de esa ley comienzan a organizarse. Y cuando tú llegas a aplicarla, te encuentras con un frente preparado para organizar sus ventajas y sus beneficios. Y una sociedad donde no nos ponemos de acuerdo los políticos para decir, este es el camino que el país necesita, vamos a ponernos de acuerdo en esto, aunque sigo independiente frente a lo que yo creo. Ese es el cambio. El cambio que hemos hecho es comenzar a darle validez a las cosas que estaban hechas y que no se habían puesto en vigencia, o que se hicieron al margen de lo establecido. Por ejemplo, nosotros fuimos elegidos para liderar la cumbre por la democracia, por una recomendación del presidente Biden y el Departamento de Estado,
en el que establece que es por el avance del país en gobierno abierto, en la alianza de gobierno abierto y en las políticas de datos abiertos. Esas cosas no se hacen en decreto. No nos sentamos aquí y lo firmamos nosotros. Es consulta con el pueblo, es con la ciudadanía, es visitando universidades, reuniéndote con los periodistas, reuniéndote en los pueblos. Nosotros, para llegar a esas cosas, hemos andado el país 2 o 3 veces. Entonces, ese cumplimiento que no se hacía en lo interno, tampoco se hacía en lo internacional. Y esos cumplimientos son los que nos están dando el prestigio que tenemos, porque estamos llegando a donde teníamos que llegar. No hemos inventado muchas cosas, solamente el decreto de transformación de las comisiones. Eso solamente. Un abrazo. Doña Milagro. Yo sabía que llegaba él. Bienvenido. Oye, Adelante. Bienvenido. Bienvenido. Así es. Mire, doña Milagro, yo pienso, y es una convicción que tengo, que las personas, que la honestidad y la ética es una decisión personal. Usted decide ser ético, usted decide ser honesto. Y de ahí en adelante no importa donde usted se encuentre. Ahora bien, los esfuerzos que se hacen desde el gobierno son importantes porque no todo el mundo toma la decisión de ser ético y de ser honesto. Pero mire cuál es la experiencia que hemos visto. A ver si hay algún mecanismo para que real y efectivamente todas esas normas, todos esos códigos se cumplan en realidad. Las comisiones de integridad, hoy llamadas de integridad gubernamental, la conforman funcionarios de la institución, diversos, el consultor jurídico, el de compra, etcétera. Y la convivencia, el día a día. De hecho, incluso hay muchas instituciones que tienen un representante de la Contraloría General de la República instalado ahí. Pero el día a día lleva a que no todos esos que están en la responsabilidad de cumplir con un rol lo hagan. Y al final terminan aceptando o siendo sello gomígrafo, endorsando decisiones de la máxima dirección que no son éticas, ¿verdad? Ni honestas. ¿Hay algún mecanismo de que pudieran ser esas comisiones desde afuera supervisadas para que real y efectivamente esto tenga sentido? Porque los casos que vemos a diario de todos estos casos de corrupción se debe precisamente porque esas comisiones no cumplen con su deber. No, las anteriores. Nosotros lo que comparto desde el punto de vista de la exposición, los conceptos que tú has metido, los quiero compartir. Pero realmente, ¿dónde está la diferencia? Primero, que aquellas no se formaron. Dime tú qué comisión de ética, la anterior, la formaron las 3 ISO. ¿A cuáles le hablaron de conflicto de interés? Aquí hay el criterio diferente para que no nos suceda eso que tú estás planteando, que no debe suceder y que en cierta medida le preocupa a Susana, o le preocupó a Susana en estos días. Pero yo te quiero decir lo siguiente: ¿qué estamos montando nosotros? Una estructura digital, informática, para que todo el mundo le dé seguimiento a esas funciones. ¿Qué estamos buscando para que no pase eso? El seguimiento, el acompañamiento de la OCDE hasta llegar al código de integridad de todo el país y llegar a esbozar a lo que estamos ya discutiendo algunos elementos sobre un código de ética nacional. ¿Por qué nos preocupa llegar hasta allá? Acaba de pasar, el jueves se retiró del país, se retiró de la comunicación con el país la comisión de la MESICIP, que es el organismo que sigue la ejecución del convenio contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos. Eso es una cosa que no se hacía. Había gente que me dijo, Dios mío, y esto era el procedimiento. Reunido todo el gobierno, primero mandamos el informe. Cada capítulo hay que decir, hicimos esto, que te preguntan ellos. Y te preguntan, mándeme el link para saberlo. Mándeme la noticia que lo confirman. Y después que tienen todo eso, designan una comisión de otros países que son los expertos para analizar nuestra convención. Aquí estuvo junto el último día
fue un poema. El Banco Central, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Bancos, el PECA y toda esta gente contestando la pregunta sobre lo que estamos haciendo. El mundo ya no quiere palabras, quiere resultados. Y nosotros queremos ser parte de esos resultados. Y estamos entregando los resultados. Esa comisión se fue realmente impresionada por la respuesta que les damos. El problema es que no es solamente comparte de una cosa, sino de todo. Mercedes Sosa tenía una canción que la ponía yo mucho en el programa aquí, que el que no cambia todo, no cambia nada. Cuando usted le dé un hoyito a que se te escape el cambio, se te va. Dale. Sin lugar a dudas, doña Milagro, la designación suya en esa posición, yo entiendo que ha sido clave para ese momento de cambio que vive y reclama la sociedad. Porque la he visto usted yendo directamente a supervisar comisiones, yendo a las instituciones, no se ha quedado en el palacio. Eso ha sido clave, ese seguimiento suyo, para que haya un cambio entonces y prevención de muchos temas que por conocimiento o desconocimiento se hayan podido dar en materia de corrupción y que el país haya sido reconocido como el único en la pandemia que haya aumentado en transparencia. Sin embargo, hay una acusación ya directa del presidente de un partido, licenciado Danilo Medina, expresidente de la República, que hay un guión de persecución política dirigida desde el gobierno, específicamente para el PLD en la lucha contra la corrupción. Dicen que es ciega o que es visca, tuerta. ¿Qué respuesta le da a usted como asesora, la encargada de la ética, integridad y alta dirigente del PRM? Mira, tenemos una decisión, una visión muy importante. La independencia del poder de la Procuraduría General de la República, que es lo que realmente es independiente, es lo que el presidente pudo hacer, tocar en su órgano principal, que es una persona, en su representante. No necesita que nosotros la defendemos. Si yo te contestaba esa pregunta y te dijera, por esta razón, estaría haciendo un flaco servicio a esa independencia cuyos quiero que borrar. Entonces, fíjate bien que construir cambios con una situación que tiene que respetar porque quiere la democracia y además tiene que respetar el compromiso con el pueblo dominicano. No es verdad que ganamos el poder porque éramos PRM, ganamos el poder porque interpretamos a la sociedad dominicana. Los que lo perdieron habían perdido la manera de interpretarlo. Y hay que saberlo para que aprendamos todo que eso no se puede hacer. Nosotros mismos tenemos que saberlo. Si abandonamos ese criterio de que somos representantes de la sociedad, estamos nuevamente perdidos. Y para complacer a llegar al final a estas dos damas, tenemos que seguir en la misma situación. Mire, la comparecencia de doña Miriam Germán, en la que reclamó respeto, se basta por sí misma. Es a donde están las discusiones, va a ser ahora, no en que si es independiente o independiente, es en la contundencia de las pruebas. ¿Son ciertas? ¿No son verdad? Usted puede probar lo contrario. Entonces, nosotros, óyeme, en otra época, entraba yo esa pregunta de una vez, para que tú veas que son 86 años de experiencia. Sí. Hay que dejar pasar, como los españoles hacen el toreo. Sí. Cosas importantes, en beneficio no de ahora, de este país. Doña Milagros, me hago la pregunta, otras veces la he expuesto a modo de razonamiento, de si en el momento en que hubo esa interpretación correcta de lo que estaba reclamando la sociedad dominicana, sobre todo a partir del año 2016-17, con el tema de la corrupción y la impunidad, si a partir de esa correcta interpretación que hizo el liderazgo político, electoral del PRM, si quienes acompañan en la estructura, en el gabinete al presidente Luis Abinader, hicieron el cambio de chip y se prepararon también mentalmente para que ese discurso se convirtiera en práctica. Lo digo porque muchas veces da la impresión con esos hechos que ocurrieron, ustedes citaron algunos protagonistas o nombres que se mencionaron en algunas situaciones, más las que han llegado a la parte judicial, como el caso 13, uno se hace la pregunta, bueno, fuera del tema del discurso electoral y del posicionamiento correcto, hubo gente que se preparó para que eso fuera más que un discurso, para que eso fuera una práctica, para gobernar luego imponiéndose a sí mismos
el costo que tiene, la carga que tiene cumplir ese compromiso, cambiar esa cultura que yo diría desaprenderla, que no es tan fácil, sabiendo, doña Milagro, que el poder en este país es más que un salario, un ritual. Él me está preguntando con la misma habilidad con la que califica cada picheo en la pelota internacional. Entonces, allá voy yo. Déjame ver si puedo pegarte un strike. Mira. Usted es más de baloncesto, me consta. No, también ya soy una fanática de todo en la pelota. Hasta de Otari soy yo. Ey, el fenómeno. Entonces, déjame decirte, ni yo estaba tan preparada. Okay. El proceso fue un proceso terrible de transformaciones, de agitación social y de amenaza de seguir repitiendo en el proceso electoral lo que se hacía en el pasado. Recuérdate del coronel Abinader. El coronel Abinader era para atribuirle al presidente un presunto fraude en lo que no tenía nada que ver. Entonces, esa presión en el COVID, en el momento del COVID, todos con cosas puestas aquí, no tuvimos los 3 meses que se prepara el cambio de gobierno. Hemos hecho maravillas, o hemos hecho las cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque había una voluntad política. Porque el presidente nos pregunta, dígame dónde está la corrupción. Si no, recomienda inmediatamente una medida. Esa es una reflexión válida. Yo no sabía, hoy lo confieso, que en el mundo significaba la política de la alianza de gobierno abierto. Y aquí ha venido Sanjay Prosman, el presidente de la alianza de gobierno abierto, y lo vi en Washington alabar nuevamente, a él no pudieron criticarlo, alabar la República Dominicana por la política de datos abiertos. Yo vi a Susana Powers decir en una conferencia en que estaba el mundo reunido lo que tiene la República Dominicana. Solamente nosotros no nos damos cuenta hasta dónde hay un cambio, y es la voluntad política. Que vamos a tener problemas. Es toda una cultura, es un hábito del que no se... Óyeme, antes decían aquí, tú estabas muy joven cuando eso, José Luis, es que no somos suecos. Todavía. Óyeme, ahora es como hacer a todos los dominicanos suecos en la denuncia, en el seguimiento de sus intereses y en saber que el presupuesto es de ellos. Mire, el presupuesto no es de la compañía que paga mucho cuarto, ¿no? Del que fuma un cigarrillo, del que llama por teléfono a una novia y del que toma un carrito público, porque todo ahí, Susana, y en la gasolina hay impuestos. Claro. Entonces, es una época diferente en la que hemos encontrado una juventud diferente. Sí. Una visión, óyeme, lo de finanzas. Porque todos no tenemos una identidad ideológica. Ahí no se pidió un cliché, usted sí, usted no. Bueno, déjame contarte algo que me impresionó a mí. Llega de repente lo que nos están pagando dinero a nosotros porque el gas natural ha subido de precio. Yo pregunté, ¿por qué? Porque hicimos un seguro que en caso de que bajara el presupuesto, el gas, nos lo tenían que reponer con nosotros. Entonces esas son cosas que estaban ahí, figuras económicas. Y yo me entero todos los días que desde finanzas, que desde Hacienda, se compran y se venden dólares para hacer pagos y diferirlo mucho más para allá, con mejores contadas. Hay una manera inteligente, preocupada, quizás hasta con una ternura muy especial, en dificultades de ver cómo avanzamos todos. Interesante. Ese es el y espero que esta vez a Tati, que lo cambiaron para el centerfield, deje de tirar mal de la tercera. Sí, lo va a hacer. Vamos, después de esta ronda, vamos a continuar acá. Sí, vamos a seguir acá. Ok, perfectamente. Vamos, Rosendo, a retomar contigo después de la pausa esta interesantísima entrevista. Tiene que marcharse. Pues vamos a seguir aquí mismo, Rosendo, entonces. Vamos a seguir porque hay que aprovechar esto. Yo lo que quiero es que me presten a tu sala un momentico, porque yo vine con los técnicos que están aquí de la tecnología, de la dirección, para probarle a ella, no porque quiera que le me prueba. Yo quiero corregir si es verdad lo que dice Susana.
yo voy a corregir esa falta inmediatamente. Porque yo no puedo ser rectora de una parte y no cumplir con mi papel. Entonces, yo quisiera que me prestara un momentico a Susana. Y cuando Susana venga aquí, ella le comunique al país que ella tiene razón o que se la prestamos. O que yo voy a corregir lo que ella encuentra que estaba mal. Se la vamos a prestar. Porque en esta casa habrá el sentimiento muchas veces, pero hay mucho cariño y mucho respeto por usted. Bueno, si es por sentimiento es al revés, doña Milagro. Porque mire, yo crecí, usted sabe, usted sabe cuántas veces fui niña a su casa y siempre he reconocido que usted es de las políticas que ha seguido coherente. Entonces, cuando vayan a hacer esos boches, piensa en mí. Sí, no, pero no fue usted, al contrario. Una preguntita ¿Tú no cuentas? Incapaz. Dígame más. Una preguntita más, doña Milagro. Por mi parte. Hablar con usted es hacer un recorrido por la historia política de este país, por décadas de historia política de este país. La última vez que usted estuvo aquí con nosotros, nos narró eventos extraordinarios de aquel golpe de Estado de 1963, las cosas que tuvo usted que pasar, cómo ocurrió todo aquello, y el país recibió un gran testimonio. Hoy yo la quiero llevar a usted a otro evento histórico. Abril del 2003, el presidente Hipólito Mejía anunció que buscaría la reelección presidencial. Y entre las razones que dio fue porque supuestamente los que integraban el grupo de los 7, usted recuerda el grupo de los 7, ¿verdad? Sí. Usted, Atuey, don José Rafael Abinader, el ingeniero Alburquerque, Kea Guerrero, todos, no se habían podido poner de acuerdo y que por eso él había decidido eso. Usted realmente fue así y me gustaría también que usted nos diga por qué ustedes decidieron apoyar a Hipólito en esa tarea, luego de que él hizo el anuncio. Bueno, es una cosa, un poco de historia, pero la voy a contar. Los 7 no teníamos la igual capacidad de voto. Los votos estaban entre Fello Suberví y Milagro Ortiz. Le propuse muchas veces a Fello que nos pusiéramos de acuerdo, que hiciéramos una encuesta y que cualquiera de los dos que estuviera arriba, abajo se retiraba el beneficio del otro. Yo creo que Fello, y yo creía que Fello era mucho más hábil que yo para manejar cosas. Mi convicción personal y en los equipos de nosotros, en la gente que me acompañaba, era que Fello iba no a ganar, iba a salir arriba, que es otra cosa diferente, pero que era una solución a esa crisis de 7 personas luchando por un poder, algunos con menos de un punto de votación. Sí. Era una falta de visión de país. Y yo no quería participar en eso. Le dije, Fello, vamos a hacer, algunos me dijo, pero Fello, no importa, el que salga, salimos de eso. Y entonces, eso nunca se aceptó, porque casi siempre a las mujeres como que no tienen más miedo los hombres en el poder que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que Hipólito, quizás no lo va a decir nunca, tenía que buscar una justificación. Ninguno de nosotros íbamos a ser presidente después de lo de Van Inter. Yo por eso quise salirme del proceso, porque la inteligencia nunca me ha fallado. Y la vida me ha dado la oportunidad de antes de ayer, leí un artículo de Sebastián del Pilar, en el suplemento Areito, en lo que contaba el primer intento de movilización después del golpe de Estado a favor de Casanova Garrido. Y él menciona todos los que estuvimos en ese mitin. Era una época muy difícil. Oiga, me mencionó como 7 y la única que está viva soy yo. Quiero decir que Dios me ha regalado la oportunidad de ser más allá de lo posible y demostrar lo que era, lo que no era. Porque te voy a decir una confesión. La primera desgracia de un dominicano o dominicana política es ser familia de los líderes. Esa es una desgracia. Pero de ese caso, yo pienso que Hipólito, yo creo que fue, te cuento,
Ese día de las elecciones, yo tengo 2 personas que me acompañan en ese momento, Julio Cordero y mi hijo Juan. Ese día estaban en casa Julio en el proceso electoral. Pasa un incidente en una comunidad cercana a La Romana. Bueno, no recuerdo el nombre ahora. Y Juan me dijo, con Minú Tavares, Juan me dijo, mami, este es un momento que tú no puedes estar aquí. Tenemos que ir a estar con el presidente, con don Hipólito. Y fuimos a acompañarlo a la 27 de febrero a un centro de cómputo que había instalado, creo que el lío hacker. Yo llegué ahí. Cuando yo llegué, Hipólito dijo, pásenle la información a Milagros. Era como iban las elecciones. Ya yo sabía cómo iban. Lo sabía desde antes. Segunda parte, como a los 10 minutos. Pásenle a Milagro el próximo, el que me acaban de pasar a mí. Me lo pasaron. Los otros me decían, no, tenemos todo arreglado, está todo resuelto, todo resuelto. Entonces el presidente dijo, pásenle a Milagro. Entonces yo fui y me acerqué a Hipólito. Y Hipólito, ahí abajo está la prensa. Rodeando la Junta Central Electoral está Agripino Núñez Collado y el cuerpo diplomático. Tienes que encaramarte en tus propios pies tú solo, tomar una decisión. Él me dijo, ¿dónde está la prensa? Yo le dije, abajo. Y dijo, voy a bajar. Me dijo, ¿a dónde vas tú? Yo le dije, a estar con tu familia. Y yo fui a acompañar a Rosa, a Ramón Hipólito, a Carolina, a Lisa y a todos la familia, cuando Hipólito admitió que las elecciones se habían perdido. Yo, una de las cosas que Luis Abinader ha tenido es una prudencia, como hablamos de los 7, la prudencia de mantener las fuerzas políticas reales sin división, porque era el gran problema que arrastrábamos del pasado. Y esas son hechos de la historia, que te las cuento como son. Hipólito, en el momento grave del momento, supo tomar la decisión correcta y no dejar que el equipo que lo acompañaba siguiera alentando una decisión que era imposible. Doña Milagro, hay que traerla de nuevo al presente. Quiero decirle que, sin ánimo de justificarme, cuando yo le decía que habían puesto al presidente a decir imprecisiones, use otro término, no lo voy a repetir, me refería y sé cómo se le informan a los presidentes eso, aunque usted pasara una información, un informe, no era exactamente de Te hago una pregunta. Nunca me han hecho un piropo tan grande como el que me está haciendo Susana, que yo influencio al presidente Biden. Precisamente, eso es lo que le estoy diciendo. Eso es una cosa descomunal. Al contrario. Dios mío, muchacha, no te cedas. Al contrario, parece que usted no me está escuchando. Yo le estoy diciendo lo contrario. O no te quiero escuchar porque me conviene escucharlo como yo te digo. Suena mejor. Yo sé la forma de comunicación con gobiernos y sé que no es una comunicación directa con su oficina. No fue comunicación de gobierno. Bueno. Fue la presencia de la el origen República del dato Dominicana como co-líder de la Una cosa que los dominicanos no han hablado es que fuimos esta mujercita que está aquí doña fue Milagro, la que presentó al mundo. Claro, pero esa información no llega directa al presidente y la revisión de los términos tampoco. Por eso le quiero decir que yo estoy muy clara de que cualquier imprecisión no era culpa de la información que había pasado su dirección. Pero mi pregunta... ¿No pensaste que podía ser el idioma? ¿Por qué no bueno, español? es que entre oficina y comisión, bueno, vamos a decir que fue el error de él, pero esa no es mi pregunta. Me preocupó, doña Milagro, que usted estuviese mencionando la participación de organismos internacionales por lo siguiente. Conozco bastante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que conozca la participación del BID, del PNUD, de tanto en tanto trabajan siempre con los ministerios. Usted decía que ninguno se había certificado. Bueno, le puedo decir que el MEPID, no. en las 2 normas ISO, le quiero decir que el MEPID, le puedo decir que hasta lo apunté aquí, el MINER y el Ministerio de la Presidencia. No te dejo que uses un vocabulario
de confusión. Aquí casi todos los ministerios, en sentido general, se están validando. Revalidando Todos ellos, y te lo menciono todo. Claro. Yo es las comisiones, la responsabilidad mía. Yo lo dirijo ministerio. Yo soy de la categoría. Bueno, entonces, no confundas. Vamos a decir que las comisiones se están validando ahora en la... Pero es lo que yo he dicho. Yo le he mencionado. Pero déjeme hacerle la pregunta. Lo que le quiero decir, y solamente para expresarle, es que esos organismos internacionales vienen, actúan, cobran y después se van. Les recuerdo que en educación estuvo el PNUD participando con Fulcar. Fulcar le dio y se sacrificó para darle participación. A la hora que vinieron los cuestionamientos, el PNUD no pudo hacer ni una rueda de prensa para defender esos procesos. Y así pasa de tanto en vez. Entonces, lo que le quiero decir es que creo más en el trabajo que puedan hacer las comisiones, en el cumplimiento de sus funciones, que el acompañamiento que hagan esos organismos internacionales, porque a veces le exigen, le ponen la vara alta y ni siquiera salen a defender las certificaciones. La vara alta, con Milagro Ortiz Bosch. Te debo decir que yo soy la que debate con el BID el primer financiamiento para la modernización de un congreso. Lo suscribe el BID con la República Dominicana a instancias mías, en la reforma y modernización del Congreso. Cuando se vino para que tengan una idea de cómo son las cosas con este personaje amigo tuyo, es lo siguiente: cuando llegó la comisión que iba a hacer, a aplicar lo no retornable para montar el proyecto, que es la técnica que se usa con esos organismos, me dijeron al llegar, lo único que tenemos que pedirle a usted es que se haga desde una sola, un congreso unicameral. Le dije, ni se sienten. Eso aquí es imposible. Yo no voy a perder tiempo y se pueden retirar. Y se tuvieron que ir de mi despacho. Me llamó don Enrique Iglesias y me dijo, doña Milagro, ¿qué pasó? Yo le dije, mire, yo no estoy para perder tiempo. Oye, mira, ahora tengo 16 años, antes tenía menos de 60. Y ahora no puedo perder tiempo tampoco. Entonces, se fueron bueno, me llamó don Enrique, doña Milagro, vamos a retirar esa condición, recíbalo de nuevo, y lo volví a recibir. Y yo manejé programa masivo con una Secretaría de Educación que hizo hasta la transparencia que ahora que la están haciendo en el país. Entonces yo me sé manejar. No he hablado, en el país hay una terrible frenesí en las gobernaciones, en los ministerios. Yo no me meto con ministerios, sino con las comisiones de integridad. Y esas no se están haciendo, las hizo, no se están haciendo sino con la entidad nacional, reforzada por contratos que ellos han hecho con técnicos especiales. Los trabajos que hemos hecho es de ellos a nosotros la entidad que se ocupa de eso en el gobierno dominicano, no con organismos internacionales. Ahora, ¿por qué queremos para hacer el plan de integridad? Porque el organismo más importante del mundo en integridad es la OCDE, que todavía no le ha fallado a nadie ni cobra dinero. Solo en España tuvo un problemita con las vacunas. Bueno, yo no con España hemos tenido problemas, porque aquí acabamos de resolver un problema con la CAS, con una compañía que se llamaba AAA, que hubo que ayudar a la casa, a Fellito, a resolver el problema con una resolución. Entonces, en España hay que tener en cuenta. Sí. Entonces, no te preocupes por eso. Eso está en mis manos. Está para hacer las cosas como hay que hacerlas, en beneficio del país. Felizmente, no tengo en lado mío ningún funcionario público que necesite contrato. Es una pena que se tenga que ir doña Milagro, porque yo tengo una pregunta política. No, todos ella, tenemos unidos. Bueno, aquí me quedo un ratico más. Vamos arriba. Mire, usted hablaba, doña Milagro, de algo importante, de la canción de Mercedes Sosa, cuando decía que para cambiar hay que cambiarlo todo. Sin embargo, en una versión de Un Gato Pardismo que decía, para cambiar algo tiene que quedar igual. A la inversa sería que para cambiar, pues debemos dejar algo preservado. En esa dirección, el doctor Francisco Moscoso Puello, en su libro Cartas Evelina, hablaba de que el dominicano entendía que el Estado era un gran banquete y que aspiraba a todo dominicano a ser un comensal.
¿Usted no siente que desde alguna perspectiva ese marco cultural pueda convertirse en una amenaza política para la proyección de reelección del PRM, toda vez que esta lucha contra la corrupción, dicen los PLDistas, que los unifica con Leonel Fernández? ¿Cómo está la valoración del presidente Abinader? Dígame usted. Está muy alta, satisfactoria. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? No yo. ¿Qué dice la CCC, que valora la preparación de los países para luchar contra la corrupción? ¿Qué dice Participación Ciudadana? ¿Qué dice el evaluador de los manejos presupuestarios del mundo? Le subió 9 puntos al CIGEF, al presupuesto de la República. ¿Qué sucede ¿por qué rescatamos tan rápidamente el turismo? ¿Por qué hemos rescatado más empleo? Señores, todo eso tiene que ver con un momento histórico. En un discurso que yo tuve que pronunciar en el Congreso Nacional, decía que tampoco no era una coincidencia que Marilyn, que nuestra corredora, le supere los puntos a Ana Guevara. Que no es Ana Gabriela. Nosotros no tenemos que ver que 2 de los peloteros de las Grandes Ligas, de las 2 sectores, hayan sido escogidos los peloteros del año. La República Dominicana tiene una oportunidad de florecimiento, de crecimiento, y yo estoy ahí porque creo en eso. Y mientras más dominicanos nos enamoremos de esa oportunidad, más vamos a conseguirlo. Señores, el reconocimiento por la vacuna, es la capacidad de decir, no, mírame esto. Cuando el presidente Biden dijo con mucha propiedad que no iba a vender vacunas porque necesitaba vacunar a su pueblo, el presidente Abinader, que sabe de geopolítica, porque eso es una cosa, yo creo que la falla de Juan Bosch fue no darse cuenta que el peso de la geopolítica. Mire, entonces, cuando hace eso, las vacunas chinas llegaron aquí sin romper el problema de la geopolítica. Entonces, estamos viviendo un momento excepcional. Ojalá que más dominicanos lo entendamos y nos demos cuenta como un movimiento social, porque hay que decir la verdad. El PRM creció, nació y se multiplicó junto al país, marchando contra la corrupción. Entonces, doña Milagros, en ese mismo orden, reelección y corrupción. Cuando uno analiza la mayor parte de esos expedientes de corrupción, hay como un vaso comunicante entre todos ellos. Y es el tema de la utilización de las entidades del Estado como mecanismo para sacar fondos y propiciar sea la reelección de un candidato presidencial o de ese partido político en el poder. Ahora, el PRM, que ha esgrimido ese discurso en contra de la corrupción, tiene el reto de tal vez impulsar una reelección sin incurrir en esas mismas prácticas. ¿Qué se está haciendo desde la Comisión de Ética para prevenir no incurrir en esas prácticas que ya hemos señalado, sobre todo cuando los principales cuadros políticos del PRM están ocupando posiciones en la administración pública? Bueno, yo creo que hay que esperar una posición del presidente al respecto, pero yo tengo, cuando hablaba de mi corazón y los compañeros, hay un compañero, que no voy a decir su nombre, que todos hemos querido con pasión, que se le ocurrió colectar fondos internos para X casos, y lo vimos salir con dolor de la administración pública. Hay casos que estamos investigando sobre esa situación. El problema es que ojalá me estén escuchando los compañeros PRMistas, que siempre escuchan a la Z. Yo quiero decirle lo siguiente. Lo que nos ha preguntado el doctor Conde es un mensaje que me permite decir: hay reelección si no hay corrupción. Porque ahora se va a saltar una campaña de búsqueda de la corrupción de nosotros, si es que la hay. Y entonces quiero volverlo a repetir, depende, como el presidente dice, de mantener la línea de transparencia, que nosotros podamos seguir reformando. Y yo creo, yo no quería hablar de estas cosas, pero las tengo ya que decir. Claro que sí. Si yo supiera que del otro lado hay otra figura, yo no hubiera estado apoyando la reelección. Pero ante la alternativa de lo que existe, yo creo que la reelección es una obligación de los que queremos la democracia y los que queremos el mejor uso
de los fondos públicos. Doña Milagros. Esa es la primicia. Doña Milagros. A mí me gustaría oír su versión sobre una situación que yo estaba conversando fuera del aire con mis compañeros. Cuando uno ve, por ejemplo, este expediente de Calamar, que involucra alrededor de 21,000 millones de pesos y que, según dice el Ministerio Público, todo ese entramado se hizo con un único fin: financiar campañas electorales. Yo pienso que el voto preferencial, de alguna manera, tiene mucho que ver con esa situación que se está dando de personas que llegan: quiero ser diputada, quiero ser alcaldesa, tengo el dinero para hacer la campaña y me meto en el ruedo. ¿Cuál es la visión que usted tiene en ese sentido del voto preferencial y de lo costoso que salen las campañas? Primero, es una responsabilidad de la Junta Central Electoral atender el mensaje. La gente no tiene que decirle a otro: esto es lo que tú tienes que hacer. Uno sabe lo que tiene que decir en cada momento. Hay una ley también. Hay leyes, hay sistemas, hay que endurecerlo, pero hay que saber que todo esto también concurre en un momento que, si bien hay los medios masivos de relación y de comunicación, también están los medios masivos de corrupción de los sistemas políticos. Estamos viviendo una época en que el juego, el narcotráfico, la corrupción también están tecnificadas. Entonces, el problema es que la Junta, en ese papel, tiene que cumplir su papel, porque se lo reclama el país, porque lo necesitamos, porque llega un momento, es la primavera. Cuando llega la primavera, ¿quién prohíbe que la florezca? Estamos en un momento en que todo hay que ponerlo con mirada hacia el futuro. Y ojalá que entiendan otras fuerzas políticas de crecimiento, que es mirando hacia allá, a donde están sus relanceres o su muerte. Quisiera apelar, doña Milagros, a su experiencia como ministra de Educación. Dígame. Educación dominicana, para mucha gente lo del 4% ha sido frustratorio, porque se ha enfocado en una parte de mucha construcción de escuelas, o no se han erogado los fondos, no se han aplicado todos, o quizás en lo que requiere la gente, que es la formación del docente y mejorar la calidad de la educación. Su evaluación de esa aplicación del 4% y hacia dónde debemos girar en la educación. Junto con el plan que había de lucha por el 4%, había una comisión de seguimiento de la ejecución del presupuesto. La presidía en ese proceso el hoy director del presupuesto, José Río. Y esa comisión se desarticuló tan pronto hubo cambio de poder. Si se hubiera mantenido esa comisión, es muy posible que hubiera habido otra manera de aplicarla. Ahora, el hecho real es que cuando Danilo Medina asume el poder, había problemas económicos muy grandes en las finanzas públicas. Y yo siento, yo siempre lo dije desde aquí de la Z, que se había usado el 4% para rehabilitar la economía en el interior, muchas escuelitas, muchas cosas. Señores, 730 tienen problemas de diferentes maneras legales. Entonces fue una visión de desesperación ante un problema real, porque los problemas reales llevan a distorsionar lo que es lo prioritario y lo fundamental. Esa es mi apreciación. El fondo, señores, Costa Rica tiene un 8% de inversión en la educación. Entonces yo no pienso que fue mala la concesión. Fue una batalla que inclusive no entendía. Parecería ser que Leonel Fernández está justificado por el mal uso que le dio su propio partido. Pero el fondo es adecuado a una realidad nacional, porque sin educación no hay avance. Eso que pedía ahorita, estábamos conversando. Tú puedes tener la familia, tú puedes tener tu elección ética y moral, pero si la sociedad y la familia no la generan, no la soportan, puede fracasar. Esa es mi visión, pero esa es una gran tragedia dominicana. De Milagros, hay un texto
que usted publicó, que es una recopilación de escritos, yo la tengo, la disfruté mucho leer, y que uno de los artículos que tiene da una lección yo diría que los políticos que no aspiran sobre todo a discursos populistas, y es que nadie nunca, en una democracia abierta, en un sistema multipartidista, nadie nunca debe aspirar al 100%. El 100% de la votación y de la aceptación es típico de las dictaduras nada más. De Rusia. Exacto. De Rusia aquí se acaba el 100, Trujillo, y en Corea del Norte 103, Kim Jong-il, ¿verdad? En ese sentido, es imposible hacer nada que genere el consenso total. Ahora bien, los políticos calculan muy bien en esa economía electoral qué cosas sí le pueden generar una afectación lo suficientemente fuerte como para poner en riesgo el poder. Gobernar con ética en República Dominicana, con un discurso de ética y de claridad en el uso de las cuentas públicas, tiene un costo político muy alto. Y un beneficio político. Porque ¿de dónde sale el presidente saliendo todos los fines de semana a entregar cosas? A cosas que ya están hechas. El presidente que no sabía gobernar hace eso, de los resultados que tiene la lucha contra la corrupción. ¿Por qué tiene más dinero? Porque al frenar, al imponer la regla normativa, el dinero se aplica mejor y con mayor capacidad de beneficiar a la gente. Entonces tiene un costo político, pero ese riesgo de un gobernante para uno jugarlo. Jugarse ese riesgo con un fin que no se ve tan claro, tan inmediato, es un riesgo. Por eso, y porque no encuentro otra visión, apoyo yo a Luis Abinader. ¿Está de acuerdo entonces usted en que el estadista gobierna pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones? Tiene que combinar a los dos. Porque si no la combina, hay problema. No. Puede perder la posibilidad del avance. Impacto, sí. Del avance. Estamos de acuerdo. O sea, depende de para qué se gobierna. Hay que buscar gente que tiene una visión de gobierno para esto. Yo tengo la sensación que este gobierno está gobernando para lo que viene después de la crisis. Interesante. Se está preparando para un país diferente, para un país saltando en la historia procesos sociales importantes. Bueno, hubo un presidente brasileño histórico, Juscelino Kubitschek, que, por cierto, el único presidente de etnia gitana que ha habido en el mundo, sí, que dijo en su campaña, y ganó de hecho, fue alcalde de Sao Paulo también, muy bueno, que él quería hacer un gobierno de 4 años y 40 años de desarrollo. Sí. Si se logra todo lo que usted planifica, ¿cuál sería el salto institucional que pudiera tener nuestro país? Este otro que me está metiendo un gancho. Claro que sí. Si se hace lo que usted planifica, no. Lo que usted quiere, lo que usted desea. Porque, Susana, que yo soy Sora Biden, y tú, que yo soy... Nunca dije eso, doña Milagro. No, perdón, nunca dije eso. No. Nunca dije eso, al contrario. Hice la salvedad y digo que conozco cómo se suple y se pasa esas informaciones, y que no era una responsabilidad de usted directamente, no. Yo tengo una sola cara, doña Milagro, y yo a usted la admiro, la respeto, y hasta en las contradicciones siempre he reconocido su carácter de honestidad y de frontalidad. No, yo nunca haría eso. La oportunidad de que Susana repita lo que dijo. Claro que sí, claro que sí. No, claro que sí. imposible. Y formula, y Susana suele formular. Yo he tenido problemas grandes por defender y por optar en primera instancia por usted como una figura icónica de las mujeres políticas. Y dije que este país se perdió la oportunidad de que usted lo dirigiera. Inclusive mucha gente, y le voy a decir, de su partido, la última vez, y me están escuchando, y sé que gente se van a asustar, en San Juan había gente de su partido entendiendo que ya usted estaba muy mayor para estar ahí. Yo le expliqué por qué usted no estaba muy mayor para estar ahí, y porque hay mucha gente joven que a lo mejor no merece la oportunidad que le han dado. Yo soy muy clara. Pero sigo muy mayor. Muy clara. No, usted está muy lúcida en su mente, pero y tiene un pensamiento muy moderno de muchas cosas. Resulta que hay 2 mujeres que yo entiendo, que doña Ligia, que también es mayor, como soy yo, otra vieja, y digo que estas 3 mujeres
y me incluyo ahí, modestia aparte, tenemos pensamientos más modernos que muchos de los jóvenes que tienen unas prácticas horribles, que es doña Ligia Amada, usted y yo me incluyo de fresca. Bueno, 3 mujeres aquí. Bueno, 3 viejitas. Mucho gusto, señor. Yo creo que ya sí que tengo que ir a trabajar. Claro que está trabajando. Esto es parte de su función como servidora pública. Para mí ha sido un placer, no un trabajo. Pero además hay un asunto. Usted es abogada. Está que los abogados de ahora... Pero nunca ejercí. Bueno, pero lo tiene los conocimientos. ¿Usted sabe cómo es un abogado, amigo mío? ¿Cómo es que le cobra a los clientes? Desde que él sale de la casa pone el reloj. O sea que ya todo lo que él hace en el camino... Ya eso es muy usual. Exacto. Bueno. Doña Milagros Ortiz Bosch, una institución en la República Dominicana en términos de buena política y de discurso ético y obviamente en esta responsabilidad que tiene. En el gobierno de la mañana y un amante del buen béisbol también y del deporte en el país. ¿Verdad que sí? Oye, me tengo que cambiar de curry porque no está siendo tan bueno como antes. Ajá. Estoy buscando otro. Bueno, mire, Nikola Jokic, siga el de Denver, allá en Denver, Nikola Jokic, que es el mejor de la NBA ahora mismo. Se lo recomiendo. Es como el Larry Bird de ahora. Llévese de mí. Nosotros vamos a cerrar esta entrevista interesantísima con doña Milagros Ortiz Bosch. Seguimos con más en el gobierno de la mañana.